Buenos días, buenas tardes o buenas noches según la hora en la que se encuentren visualizando este video. Me presento. Mi nombre es Diego Nicolás Peña, soy ingeniero electricista de la Universidad Nacional de Colombia y el rol que voy a desempeñar el día de hoy es de un acompañante o tutor con el fin de brindarles herramientas para la formación relacionada a instalaciones eléctricas, ¿sí? Parte del material de estudio que ustedes tienen como estudiantes está ligado a cómo nosotros hacemos instalaciones eléctricas a nivel residencial, ¿sí? O sea, primero pues reconocer cuál es el alcance, qué mecanismos podemos implementar para realizar el diseño, tener en cuenta las cargas del sitio o el lugar de emplazamiento donde se va a efectuar el análisis eléctrico, ¿sí? Esto con el fin de que se pueda realizar todo acorde a la necesidad del usuario y que vaya ligado con con los cumplimientos normativos de la reglamentación nacional, ¿sí? Recordemos nosotros que parte de esos requisitos normativos que se deben cumplir como electricistas son ligados a las protecciones del ser humano, ¿sí? Las protecciones de los elementos o de los aparatos que están allí conectados, ¿sí? Y la mitigación del impacto ambiental. Ahora, todo esto va ligado a, actualmente con el PROURE, que es como el uso racional de energía, ¿sí? Esto con el fin de apoyar a esos momentos de crisis como los que estamos pasando actualmente relacionados con racionamientos energéticos y de recursos hídricos. ¿Listo? La normativa que nos acobija a nivel nacional fue tomada de normativa internacional como la IEC o la NFPA, ¿sí? Eh, Estas normativas realmente pues son derivadas de esas normas internacionales europeas o americanas y de allí pues la, la normativa colombiana se creó basados en esa estructura, ¿listo? Inicialmente se contaba con la norma técnica colombiana, la NTC 2050, ¿sí? Aquí en esta normativa pues nos desglosan a detalle pues todo el conocimiento relacionado con instalaciones eléctricas, identificar pues qué tipos de conductores se van a usar, qué tipos de canalizaciones vamos a usar, eh, qué cargas podemos alimentar, qué tipos de luminarias podemos usar según el tipo de espacio, el que se va a implementar, qué ramales podemos usar para, según las cargas que se nos den a nivel residencial, comercial o industrial, qué protecciones le podemos dar a ese tipo de circuitos, ¿sí? Y pues alguna serie de complementos a este tipo de recursos. Está la siguiente norma que salió, que es el RETIE, ¿sí? Es una norma un poco más ceñida, ya ahorita vamos a detallarlo un poco. Y posterior a esa, esta sí es un poco más nueva, más reciente, está la normativa que acobija la iluminación y el alumbrado público. A esto se le conoce como RETILAP. RETIER es las siglas de Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas y RETILAP es el Reglamento Técnico de Instalaciones de Iluminación y Alumbrado Público. ¿Listo? Partiendo de esa premisa, pues vamos a primero a reconocer
A grosso modo, ¿qué es lo que nos brindan estas guías de formación para que ustedes, los aprendices, puedan adentrarse en este mundo de las instalaciones eléctricas? Y si desean profundizar en el tema, pues ya se ceñirían directamente a estas tres normas mencionadas con antelación. ¿Listo? ¿Con qué fin? Con el fin de que nosotros vamos a empezar a realizar diseños de instalaciones eléctricas. Inicialmente haremos unos ejemplos a nivel local, o sea, vamos a hacer eh, que ustedes, los aprendices, hagan de manera autónoma el diseño de instalaciones eléctricas de su casa, ¿sí? Del apartamento en el que viven o de alguien aledaño, ¿sí? A nivel residencial. Y ya posteriormente podemos empezar a aplicar eso a nivel industrial y similares. ¿Listo? Acá en las sesiones se desarrollarán algunos ejercicios donde se podrán diseñar en AutoCAD, que es nuestro software para ese diseño. Realizaremos algunos ejercicios de diseño de planos de nivel residencial, posiblemente algunos de nivel industrial o de pronto un poco algunos de baja tensión, pero a gran escala, ¿sí? Y también posterior a eso, basados en esos diseños, pues se le aplicará la normativa local vigente con el fin de que cumpla con toda la normativa y que hagamos una rúbrica donde podamos verificar las conformidades y no conformidades que llegase a tener esos diseños que se van a realizar. Finalmente, como ya se ha efectuado un diseño correcto de instalaciones eléctricas, se prevé efectuar también un diseño de iluminación, ¿sí? Entonces, para eso nos apoyaremos en software de simulación de iluminación, tales como eh, Relux y Dialux, ¿sí? Son los software que nosotros usamos. Y pues la idea es que con este software podamos extrapolar nuestro diseño eléctrico, y a ese diseño eléctrico pues le vamos a montar las luminarias, pero entonces esas luminarias ya las vamos a montar como si fuera la vida real, porque vamos a buscar fabricantes, eh, sí, lista de fabricantes que estén aquí a nivel nacional, como de pronto Igushini, Ostrom, Philips, Sylvania, ¿sí? Son como fabricantes reconocidos en el sector, y que basado en esas luminarias que vamos a usar de esos fabricantes, nosotros vamos a realizar el diseño de iluminación y vamos a ver pues todos los niveles de uniformidad de la iluminación en determinadas zonas, cumpliendo así la normativa RETILAB. Recordemos que cada zona, ya sea el estudio, la cocina, el baño, zonas de trabajo, garaje, ¿sí? Alumbrado exterior, pues debe cumplir unos niveles de uniformidad de la iluminación acorde a los requisitos normativos vigentes, ¿sí? De esta manera, pues se garantiza que la iluminación va a ser acorde a las necesidades del usuario final, y estas van a ir ligadas al PROURE, que es el uso racional de la energía, que es ese programa que está adelantando el Ministerio de Minas desde hace algunos años con el fin de mitigar el impacto que generaban anteriormente las luminarias. ¿A qué me refiero con esto? Resulta que desde que salió la tecnología LED, por temas de costos y similares, pues todo el mundo empezó a implementar tecnología LED, entonces pone paneles LED en todas las casas, ¿sí? Todas las zonas de las casas, en iluminación pública, en zonas comunes, bueno, ¿sí? Pero entonces no se estaba evidenciando si esa uniformidad de luz era acorde a las necesidades del usuario, ¿sí? Entonces con el tiempo se empezaron basados en investigaciones y similares, empezaron a identificar que esos niveles de iluminación de esa luz fría, ¿sí? Luz fría, recordemos que hay dos tipos de iluminación, luz cálida y luz fría. Permítanme les
Les muestro por acá. Entonces, aquí como podemos apreciar en la imagen, luz cálida hace referencia a esa luz amarilla tenue, ¿sí? Esa luz que nos brinda a nosotros confortabilidad, ¿sí? Esa luz que nos brinda a nosotros esa necesidad como de descansar, como de estar tranquilos, como de estar en pausa, ¿sí? Y la luz fría, que es esta luz blanca, pues genera sentimientos opuestos, o sea, nos brinda eh, energía, ¿sí? Nos brinda esas ganas de hacer cosas, como que nos mitiga la necesidad de dormir si la usamos en horas nocturnas y similares. Entonces digamos que estos son como los casos que se han venido investigando desde los claustros educativos o desde otros sitios de investigación que les interesa la calidad de vida que brinda la iluminación al ser humano, ¿sí? Y pues la conclusión a la que se llegó es que este tipo de luminarias frías, que son las tipo LED, han venido afectando la calidad del sueño, ¿sí? Y el famoso ciclo circadiano del ser humano. Entonces vamos a ver por acá algo relacionado al ciclo circadiano. Perdón por salirme un poquito del tema. Bueno, no es salirme un poquito del tema, sino es como darles un contexto general de que los diseños que nosotros vamos a realizar, o sea, no solamente son para cumplirle al cliente, sino también para brindar, ¿sí? Un bienestar o una confortabilidad al usuario final. ¿Listo? Entonces, el ciclo circadiano es como su nombre lo indica, un bucle donde podemos evidenciar que a ciertas horas del día nuestra energía va cambiando, ¿sí? Entonces, como podemos apreciar aquí en la imagen, podemos evidenciar que aquí cuando nosotros nos levantamos, ¿sí? A las 6 de la mañana, nuestra energía empieza a incrementarse, ¿sí? Empieza a incrementarse y a medida que pasa el tiempo, hasta llegar al mediodía, se puede asumir que es cuando tenemos la máxima energía que podemos dar en el día, ¿sí? Posterior a eso, almorzamos y demás, y esa energía empieza a decrecer, a decrecer, a decrecer, a decrecer, hasta que por allá sobre las 6 de la tarde, ¿sí? La energía es mínima o nula, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que sobre esta hora nuestro cuerpo ya se siente agotado y empezamos a, de alguna manera, desde la parte natural, empezamos a generar la necesidad de dormir. ¿Listo? Entonces, llegará un punto en el que nosotros dormimos, tipo 9 o 10 de la noche, según sea el caso, ¿sí? Idealmente, ¿sí? Y pues a la hora de dormir, recargaremos esa energía, ¿listo? Y pues el ciclo se repite día a día. Entonces, ¿eso qué tiene que ver con la iluminación y por qué se dice que se afecta? Entonces, resulta que partiendo de que esta luz blanca asemeja la luz del día, ¿sí? Engaña, pues no engaña, realmente genera unos ciertos estímulos en nuestros nervios que nos indican a nivel interior que seguimos en el día. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que pues nosotros seguimos activos a pesar de que la hora límite que era las 6 pues ya se ha superado. Entonces, eso es lo que pasa con esas luminarias y lo que pasa con la implementación del uso de tecnologías como el celular, el computador, el televisor, ¿sí? Porque resulta que esas tecnologías están basadas en iluminación LED. Entonces, ¿qué pasa? Que esa iluminación nos altera el sistema nervioso indicándonos que
seguimos en el día y por tal motivo pues seguimos activos a pesar de que puedan ser las 10, las 11, las 12, ¿sí? Hay muchos casos en los que las personas se acuestan a la 1 de la mañana y pues madrugan a las 6, o sea, no duermen muy bien, o sea, el higiene del sueño realmente es pésimo. Por tal motivo se han empezado a implementar estrategias con el fin de que se brinde salud al usuario final y se le aclare que este tipo de iluminación le está afectando su ciclo de vida, su ciclo circadiano. Entonces, entre las estrategias que se han eh, investigado y que se han implementado en algunos casos es que después de las 6 de la tarde, la iluminación que nos debe circundar a nosotros como usuarios es de tipo cálida, ¿sí? Es luz tipo cálida. Esta luz tipo cálida genera un efecto en el cuerpo, como ya les indiqué con antelación, de relajación, de confortabilidad, ¿sí? De esta manera nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso y demás empieza a reconocer que ya se está acercando a la hora de finalizar nuestro recorrido energético, lo que conlleva a dormir, ¿sí? Y esto pues a su vez nos brinda un sistema de salud que de alguna manera nos puede mejorar la calidad de vida, ¿sí? Entonces, eso también se están implementando en las tecnologías, entonces si ustedes pueden revisar en sus celulares o en los computadores, de pronto aquí voy a mostrarles, digamos, se puede evidenciar que ellos tienen algo que se llama luz nocturna, ¿sí? Luz nocturna. Entonces, ¿qué pasa? Que cambia la tonalidad de luz fría, como está en estos momentos, a luz cálida, ¿listo? Con el fin de que el cerebro empiece a reconocer que ya es hora de dormir, ¿listo? Miren que esto también es beneficioso para nosotros como diseñadores eléctricos o como arquitectos y como diseñadores de espacios, porque a partir de este mecanismo para manipular de una u otra forma el sistema nervioso del usuario, es que se empiezan a crear espacios, ¿sí? O zonas que permitan al usuario final obtener un objetivo claro. Entonces, un ejemplo es que ustedes pueden evidenciar que un buen restaurante, ¿sí? Un restaurante que desea que sus clientes se sientan cómodos, que se sientan relajados, ¿sí? Que se sientan a gusto en el espacio, pues va a usar unas tonalidades en color cálido, ¿sí? Entonces, digamos, restaurantes con luz cálida. Sí, entonces ese tipo de restaurantes eh, le genera a uno esa necesidad como de quedarse mucho tiempo, como de disfrutar el ambiente por varias horas, que si tú estás almorzando, pues vas a pedir también postre, que de pronto vas a pedir alguna bebida alcohólica, en caso de esos lugares que son gastrobar, ¿sí? Entonces vas a prolongar tu estadía en ese sitio, ¿sí? En un gran número de horas, ¿sí? No nos vamos a ir tan rápido, sino que es algo que eh, va a estar ahí durante bastante tiempo. Entonces digamos que eso es una de las técnicas que usan arquitectos o diseñadores de espacios o diseñadores de iluminación con el fin de que el usuario cumpla con las expectativas del cliente. ¿Sí? Caso contrario, entonces en luz cálida, ¿en qué sitios nosotros vemos esa luz fría? Perdón, no luz cálida, sino luz fría. En esos sitios donde nosotros quieren que nosotros nos vayamos rápido, ¿sí? Que se acabe rápido, que no deseamos estar ahí mucho tiempo, ¿sí? Que nos incomoda estar ahí. Entonces, digamos, uno de esos casos así a grosso modo es los hospitales. Entonces, digamos, un hospital, perdón, hospital con luz fría, ¿sí? Podemos ver que en la mayoría, ¿sí? En el 90% de hospitales o hasta más,
la luz que se usa es luz cálida, ¿sí? Entonces, tiene dos funciones, ¿sí? Función número uno, que para de pronto para los usuarios, que son en este caso los pacientes, pues les genera esa necesidad de pronto de no durar mucho tiempo en ese sitio, ¿sí? Entonces, eso lo que hace de alguna manera en el sistema nervioso es indicarle que se siente incómodo en el sitio y por tal motivo desea irse rápido. Y la otra opción que nos está dando esa luz fría en este tipo de espacios es para el personal que trabaja allí, ¿sí? Porque de esa manera esta luz nos está indicando que debemos estar 24/7 trabajando, ¿sí? Que el sueño en teoría se debería mitigar, no al máximo, ¿sí? Sino una cierta cantidad, porque la luz fría que asemeja la luz del sol nos está indicando que debemos estar activos y que debemos tener nuestra máxima energía en el cuerpo. ¿Listo? Entonces son como los efectos que genera la luz en ese tipo de espacios. Posiblemente cuando hagamos diseños de iluminación, eh, adentraremos un poco más en el tema, traeré cifras, traeré ejemplos, ¿sí? Un poquito más concretos, de pronto algunos diseños de iluminación ya realizados y similares, con el fin de que ustedes puedan comprender más este tema si de pronto no lo sabían y los que ya lo sabían pues puedan complementarlo. ¿Listo? Esa es la idea de este espacio. Bien, continuemos entonces con ese desglose de temáticas. Entonces, en estas guías de apoyo que nos da el SENA, está como inicialmente un recorrido sobre las normativas locales actuales vigentes, que es NTC 2050, RETIE y RETILAB, ¿sí? Entonces, digamos, aquí iniciamos con RETIE, pues nos indica su alcance, que de acuerdo a tales y tales capítulos, pues en unos hablan sobre sistemas de comunicación, sobre conexiones, ¿sí? Qué criterios deben tener las instalaciones, qué se debe cumplir, ¿sí? También nos habla, no solamente nos habla de instalaciones eléctricas, sino también o sea, no solo nos habla de distribución eléctrica, sino también nos puede hablar de generación, ¿sí? De generación eléctrica. Entonces, qué requisitos deben cumplir unas plantas generadoras, ¿sí? Plantas generadoras puede ser una central hidroeléctrica, puede ser un parque solar, ¿sí? Actualmente puede ser un parque eólico, puede ser una central térmica, ¿sí? Puede ser centrales con biomasa, bueno, sí, hay muchos centrales de generación en el país. Entonces, estas deben ceñirse a una normativa que pues se debe cumplir y que pues la Comisión de Regulación de Energía y Gas para este tipo de casos es la que está pendiente de que se cumpla a detalle esta normativa. Eh, sí, no solo es distribución, no solo es generación, sino también es transmisión, ¿sí? Entonces también debemos tener en cuenta que la parte de transmisión, ¿sí? En transmisión incluimos algo de transformación, donde podemos ver subestaciones, ¿sí? Qué normativas deben cumplir a la hora de diseñar una subestación, según la capacidad que se requiera, ¿sí? Eh, Según los niveles de transformación que se requiera, según la carga de la zona, según la línea de transmisión que llegue a ese espacio, ¿sí? Puede ser una línea de baja, de media, de alta tensión, ¿sí? Eso según los requerimientos. Entonces allí nos indica un poco. También nos habla sobre qué limitantes se tienen en esas instalaciones. eh, Se habla también sobre la la conformidad en instalaciones eléctricas. Para los que no sepan, el término conformidad, digamos que etimológicamente, conformidad uno lo reconocería como, bueno, que yo me siento conforme con algo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la conformidad en instalaciones eléctricas?
La conformidad en instalaciones eléctricas hace relación a que la persona que diseña o evalúa o inspecciona estas instalaciones eléctricas permite declarar ¿sí? que esa instalación es correcta y acorde a la normativa local vigente, ¿sí? O acorde de pronto a NTC 2050, RETIE, RETILAB, según sea el caso, ¿sí? Pero entonces es acorde. Entonces a eso se le da un manifiesto. Los profesionales en ingeniería diligencian ese manifiesto, adjuntan sus datos personales, su número de matrícula y similares, con el fin de que se dé validez a ese criterio de conformidad. ¿Listo? Eso es lo que significa conformidad para nuestro caso. Eh, Siguiendo el tema, podemos manifestar, podemos manifestar los otros capítulos, ustedes pueden detallarlos a grosso modo cuando ustedes requieran, pero entonces hay algo que quería aclararles y es que esta normativa es, va ligada o va de la mano de la NTC 2050, ¿listo? Entonces se complementan las dos normativas y por eso es importante reconocerlas bien. Posterior a eso hablaremos del RETILAB. Como les dije, es una normativa realmente nueva, está como desde el 2013, ya les digo, 2009, RETILAB, sí, 2009. Bueno, ahorita hay algunas actualizaciones y demás, pero entonces esa normativa lo que nos indica es parte de lo que les había mencionado con antelación sobre las zonas, reconocimiento de cómo deben ser iluminados zonas interiores, ¿sí? Zonas exteriores y el famoso alumbrado público. Ese alumbrado público abarca muchos campos, ¿sí? No solamente es de pronto las luminarias que encontramos afuera de nuestra casa, ¿sí? Sobre la calle, sino también en los senderos peatonales, en nuestras vías de acceso, como calles, avenidas, ¿sí? Autopistas. Entonces, que este tipo de iluminación debe cumplir con unos criterios de uniformidad, ¿sí? Que no es lo mismo la luminaria que ilumina nuestra calle y nuestro barrio a la luminaria que ilumina una autopista donde las velocidades de los vehículos superan los 100 kilómetros por hora, ¿sí? Entonces son dos cosas diferentes. A pesar de que se está hablando de alumbrado público, los niveles de uniformidad de la iluminación son completamente diferentes, ¿sí? Entonces digamos que lo que pretende esta normativa es indicarnos eso, qué niveles de uniformidad se pueden dar a nivel interior, a nivel exterior y en alumbrado público. Em, y pues esta a su vez también está ligada a la NTC 2050 y el RETI, ¿sí? Porque pues como son elementos que trabajan con energía eléctrica, deben ceñirse a estas normativas también. ¿Listo? Entonces, ¿qué requisitos puede tener adicional? Pues el tema de protecciones, uso correcto de conductores, de interruptores adecuados, ¿sí? Que pronto no incurran en algunas fallas, etcétera. Que pronto en algunos casos estén aterrizados según el tipo de luminaria, entre otros. Entonces eso es lo que desglosa a detalle esta normativa. La tocaremos un poquito más profundo cuando realicemos diseños de iluminación, ¿sí? La idea es que vamos a ejecutar diseños de iluminación de sistemas de eh, luminarias a nivel interior, a nivel residencial, ¿sí? Y que posiblemente lo hagamos a nivel industrial, bueno, para identificar como qué niveles de uniformidad se tienen. Posiblemente hagamos algo de alumbrado público para que también reconozcan cómo se hacen esos diseños de alumbrado público.
según lo indique el cronograma o según el tiempo que tengamos disponible. La idea es que podamos de pronto abarcar una gran cantidad de temas, no a profundidad, eso sí, debo decirles que no a profundidad porque pues realmente por los limitantes de tiempo, por los espacios y similares, por nuestras obligaciones personales, ¿sí? Por nuestros compromisos y demás, pues no podemos adentrarnos completamente al tema, pero sí se dejaría un abrebocas o un comienzo de este tipo de conocimientos y que si ustedes desean profundizar en el tema, pues eh, ya pueden aplicar a cursar un diplomado en iluminación, en alumbrado público o, por qué no, una especialización en, en alumbrado público, ¿sí? Entonces, esa es la idea de ese espacio. Muchas personas, sí, para ser diseñador en iluminación no es necesario ser electricista. Conozco casos de arquitectos, pues sí, ellos son diseñadores, pero también diseñadores industriales se encuentran por ahí, ingenieros civiles también son diseñadores de iluminación, ¿sí? Entonces es un tema que como es tan atrayente, como que genera esa pasión, pues brinda la capacidad de que muchas personas de diferentes profesiones puedan centrarse a este tema. ¿Listo? Continuando en nuestro proceso de reconocimiento de nuestros manuales, aquí nos indican pues las, los entes el que generan la dirección, la planeación y regulación del sector eléctrico colombiano. ¿Sí? Algunos de estos, los más conocidos, son el Ministerio de Minas y Energía, la UTME, la CREC, que ya lo he mencionado con antelación, las superintendencias de servicios públicos, de comercio, ¿sí? El Centro Nacional de Despacho, XM, que es como todo lo relacionado con transmisión de energía eléctrica en el país, ¿sí? En algún momento lo fue ISA, pero digamos que ISA ya tiene, tiene temas de distribución, de transmisión, pero digamos que ahorita se está centrando en otros enfoques técnicos. ¿Listo? Em, en generación pues existen muchas plantas generadoras en el país, ¿sí? Hay muchas plantas generadoras en el país relacionadas ya sean si son plantas solares, hidroeléctricas, térmicas, eh, entre otras. Algunas conocidas de pronto en GESA, en GESA es una de generación, EPM también tiene generación. El, el Grupo de Energía de Bogotá está más ligado ahorita es con el tema de transmisión, pero en algún momento lo fue en generación. ¿Listo? Y pues por ahí hay otros más que también son generadores de energía en el país. En transmisión, pues los que abarcan la mayor parte de transmisión del país es XM y ISA una parte, ¿sí? Y todo esto está regulado por la UTME, ¿listo? La Unidad de Planeación Minera Energética. Eh, en distribución, pues ya hay muchos enfoques de distribución, ya hay muchas entidades prestadoras del servicio. Generalmente se focalizan en ciertos sectores del país. Digamos que en el centro del país la más común es Enel, que en algún momento se llamó Codensa, sino que ahorita pertenece a una empresa italiana que es Enel. ¿Sí? Enel compró a Codensa. Otras conocidas, pues para ustedes, la electrificadora de Santander, esa, eh, está EPM, está Celsia, ¿sí? Está Electrohuila, ¿sí? Son entidades prestadoras del servicio de energía eléctrica focalizados en departamentos en ciertos sectores del país
que requiere la necesidad energética, ¿sí? Donde están las zonas conectadas, ¿sí? Porque pues recordemos también que hay zonas no interconectadas y pues para este tipo de zonas muchas de las fuentes de generación energética son de tipo aislado. Entonces hay casos por allá en las zonas de selváticas como Guainía, Bichada, Putumayo y demás, donde la generación energética, como no está interconectada con el sistema LSTN, el SIN, perdón, el SIN, el Sistema Interconectado Nacional, entonces les toca generar energía autónomamente, entonces algunos generan con plantas de biomasa, otros con plantas solares. Tuve el caso de visitar el año pasado Barrancominas en Guainía, es un es una zona aislada del país, ¿sí? Es una zona selvática y pues por ese motivo es alejada del tendido eléctrico nacional. Mm, ellos actualmente cuentan con un parque de generación solar, ¿sí? Que suple la demanda del municipio. Para la época en la que yo fui, la demanda era 12 horas nomás. Ellos contaban con servicio eléctrico de 6 de la mañana. No miento, no eran más, eran como unas 18 horas, porque era de 6 de la mañana a 12 de la noche. Sí, eran como 18 horas. Y de 12 de la noche a 6 de la mañana, pues el servicio se desconectaba. La ventaja era que el alumbrado público para estas zonas era de tipo solar fotovoltaico, ¿sí? Entonces son luminarias LED. Bueno, buscamos un ejemplo. Son luminarias LED que cuentan con un panel solar. Entonces la autonomía de estas luminarias es como de 18 o 20 horas. Y pues como usan fotocelda, pues simplemente están desde que se oscurece hasta que amanece, que son cerca de 12 horas. Luminarias con panel solar. Sí, son luminarias de este estilo, las que encontrábamos allí. De hecho, esas se están implementando en muchas partes del país. Pero digamos que allá era chévere eso, que a pesar de que era medianoche y cortaban la luz, toda la zona común, que son las zonas de las calles y las avenidas y demás, estaban iluminadas con paneles LED y pues estos cargados con paneles solares, porque pues digamos que el nivel de irradiancia de esa zona siempre es altico, ¿sí? El nivel de irradiancia de esa zona es altico. Para los que no sepan cuál es el nivel, qué es nivel de irradiancia, es como la medida que se da a la incidencia de los rayos del sol en una zona determinada, ¿sí? Entonces hay unas zonas del país en las que es más que en otras, digamos, nivel de irradiancia, irradiancia del país, de Colombia. Entonces, digamos, lo ponemos por acá, un mapa grande, a ver si yo le echo. Sí, entonces digamos que en este tipo de sitios era muy bonito eso. Yo realmente nunca, sí, o sea, como que uno va con un imaginario, uno va con un imaginario de que pronto la situación en esas zonas del país pues no es la más adecuada, uno pues como posee mínima información del sitio, pues entonces desconoce pues cómo viven ellos allá. Pero digamos que esas zonas de alta irradiancia, digamos, es acá, miren el Guainía, es esta zona de acá, el Guainía, pero si ampliamos un poquito este mapa, Pichada, Guainía, sí, Guainía. Entonces digamos que el nivel de irradiancia es el amarillo, que es 4 a 4.5 kilovatio hora por metro cuadrado al día. Entonces es una irradiancia muy buena. Mire, si comparamos, digamos, de aquí
a el centro del país, que es Bogotá, allá es como cerca del 3. Entonces digamos que hay una irradiancia alta. Digamos que obviamente no se va a comprar de pronto a las zonas norte del país, como la costa atlántica, ¿sí? Digamos la zona de Riohacha, La Guajira y demás, porque ya se van a encontrar niveles de irradiancia del 5, del 6 kilovatio hora, metro cuadrado día, pero pues sí, siempre el nivel de irradiancia es alto. Y para hacer una zona interconectada es buenísimo porque les permite aprovechar ese recurso energético para suplir la demanda del municipio, porque realmente es un municipio muy grande, muy bonito, y pues que ha tenido un crecimiento desde que fue declarado municipio, valga la redundancia, por el presidente de esa época, que era Iván Duque, creo. A ese municipio le llamaban el municipio joven de Colombia. Entonces, digamos que a raíz de esa inversión, de esa intervención del gobierno y demás, es que de una u otra forma pues también se le permitió acceder a esos recursos que para nosotros son comunes, para ellos de pronto no lo son tanto. Listo, volviendo o recapitulando, entonces digamos, eso es lo que se ve en temas de distribución interconectada o distribución aislada, como lo acabamos de reconocer ahorita, y pues algunos de los operadores de red y similares que tenemos actualmente. ¿Listo? Eh, Otro tema que va ligado, aunque este tema va más ligado es hacia el tema de instalaciones eléctricas, ¿listo? De pronto lo tocaremos cuando veamos diseños, y es qué impacto puede tener que nuestra instalación eléctrica tenga un sistema de puesta a tierra o no. ¿Sí? ¿Qué es un sistema de puesta a tierra? Pues es una protección eléctrica que cuando reconoce un circuito que existe ahí una sobretensión, ¿sí? O unas variaciones en la corriente, pues se activa un mecanismo que desvía la energización hacia un punto muerto, o hacia un punto donde la diferencia de potencial es nulo. ¿Listo? Entonces, por eso es que los sistemas de puesta a tierra siempre van conectados, como su nombre lo indica, a tierra. ¿Sí? A tierra porque pues la tierra tiene una diferencia de potencial nula, ¿sí? O sea, de cero. Entonces, un ejemplo, si hay una descarga de nuestro nivel de tensión residencial que es 110 voltios en corriente alterna, ¿sí? Entonces esta se desvía por nuestra protección a tierra, que recordemos que en conductores es el alambre desnudo, ¿sí? O en algunos casos es el alambre de color verde, ¿sí? Y este va conectado al tablero, y el tablero está aterrizado, se le llama así, pero pues aterrizar es que está conectado por un otro alambre desnudo un poco más grueso, ¿sí? Más robusto, a una barra o a una malla, según el tipo de instalación, ya sea residencial o industrial, y esta malla está incrustada en tierra, ¿sí? Esto con el fin de disipar rápidamente esa energía de esa sobretensión, de ese sobrepico que existió en esa zona. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nos define a nosotros un sistema de puesta a tierra. ¿Por qué es importante? Porque sirve para prevenir accidentes, ¿sí? Para preservar la salud del usuario final, y no solo el usuario final, porque digamos que ese es otro componente que aparece allí, no solo el usuario final, sino también de la instalación eléctrica y de los aparatos que están conectados allí. ¿Listo? Esto lo que nos permite es proteger la vida de estos tres elementos. ¿Listo? Usuario, instalación eléctrica y aparatos que están conectados a esa red. Bueno, entonces es muy importante este tema. Como les dije, dependiendo el nivel de tensión que se maneje o de cargas que se maneje, si es de residencial o industrial, generalmente para nivel residencial uno lo que mete es una varilla cobre-cobre,
o le llaman en algunos casos la enchaquetada, ¿sí? Digamos que aunque la enchaquetada es de menos características eh, conductoras que la cobre-cobre, y esta la incrustan los técnicos electricistas a una cierta profundidad. En la parte superior le ponen como una abrazadera, que es como la que aparece aquí en el dibujo. ¿Sí? Esta abrazadera se la ponen en la parte superior y esta a su vez va sujetada a un cable desnudo, a un cable desnudo que según el tipo de instalación eléctrica puede variar su calibre, puede ser uno muy grueso como tipo 4, tipo 2, ¿sí? 0, doble 0, como puede ser uno un poquito más delgado como número 12, número 14, ¿sí? Según el nivel de necesidad de la protección del sistema puesta a tierra. ¿Sí? Ahora, eso también va ligado no solamente a las cargas que se requieren en la instalación, sino también a la normativa. ¿Sí? Digamos que anteriormente uno decía, no, pues por las cargas, como no es mucha carga, uno le mete un alambre desnudo número 10, número 12, número 14, ¿sí? Pero pues con el tiempo se evidenció que este tipo de conductores no generaba la misma protección y por eso la normativa se volvió más estricta, ¿sí? Exigiendo pues que los conductores fuesen un poco de pronto más robustos con el fin de preservar más la vida de los tres actores que mencionamos con antelación. ¿Listo? Cuando ya estamos hablando a nivel comercial o industrial, ya usamos malla, tenemos que diseñar una malla de puesta a tierra, ¿sí? Como su nombre lo indica, es una malla, que es elaborada en cobre, ¿sí? Y que sus juntas, sus uniones o sus puntos de bifurcación, que, ¿sí? Sí, o sus puntos de bifurcación eh, van unidos no con abrazadera, sino con soldadura exotérmica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tomamos dos líneas de cobre, ¿sí? Las metemos en un molde y ese molde le aplicamos una pólvora específica que al encenderse alcanza un nivel de temperatura que es el indicado para la fusión del cobre, para la fusión de ese metal, y de tal forma eh, se garantiza que esta pieza queda fija sin fisuras. ¿Listo? Entonces miren que esto es muy importante. Eh, esos moldes de soldadura exotérmica eh, actualmente pues son muy utilizados por los electricistas cuando trabajan en media tensión. ¿Listo? O niveles de cargas muy altos. Bueno, continuando con el tema, encontramos cajas de inspección en los casos que de pronto necesitamos interactuar con la conexión de la barra puesta a tierra, como podemos evidenciar aquí. Entonces vemos la barra que está con la abrazadera y esta a su vez está con el cable o alambre que se especificó para realizar esa conexión. ¿Sí? Entonces, para este caso, como se puede apreciar, no está soldado por molde, sino simplemente es abrazado. Esto debido a que su nivel de tensión pues no es muy alto. Busquemos por acá malla de puesta a tierra soldada con moldes exotérmicos. Entonces miremos por acá. Entonces miren, aquí hay un ejemplo, mira. Entonces este es el molde, este es el molde del que yo hago mención, que es el molde de soldadura exotérmica. Entonces, como pueden apreciar, tenemos aquí tres líneas desnudas de eh, trenzado en cobre, ¿sí? Entonces las ubicamos en el molde. Entonces
ubicamos sus tres juntas, entonces esto se vuelve un punto de bifurcación, o sea, es un punto de unión entre tres segmentos, ¿sí? Al ubicarse allí, aquí en este molde, se fija, ellos tienen como una especie de prensa, se fija para que no se vaya a mover mientras realiza la explosión, se fijan y al fijarse, como podemos apreciar aquí en esta imagen, se le agrega pólvora, ¿sí? Se le agrega una cierta cantidad de pólvora según lo indique el fabricante. Luego se cierra, ¿sí? Se cierra, aquí tiene como una tapa de cierre y tiene aquí como una boquilla, una abertura. Eh, Generalmente por esa abertura es que se enciende, ¿sí? Y al encenderse entonces la pólvora explota y al explotar ese nivel de conducción térmica alcanza una temperatura de fusión del cobre y eso pues genera la soldadura, tal como podemos apreciar aquí en esta imagen. ¿Listo? Vamos a mirar si de pronto aquí en este video nos muestran cómo se da esa soldadura exotérmica. ¿Listo? Y lo importante que es para mallas de puesta a tierra de... Pero es que le han hecho con el punto, ¿no? Perdón, voy a ampliar por acá para que miremos. Ahí como podemos ver es una malla, digamos que esta es una malla un poco entérica que efectuaron estos técnicos electricistas. Le bajamos un poquito de volumen. Miremos que aquí en las juntas, en esos puntos de bifurcación que ya les indiqué con antelación, ya han generado esas soldaduras. ¿Cuál es la garantía de esas soldaduras exotérmicas? Pues que brindamos que esa malla quede como una única pieza, ¿sí? O sea, que no vaya a tener eh, caminos o fisuras por donde pueda escaparse la corriente que va a salir en el momento que exista una falla eléctrica, ¿listo? Entonces ese es el fin, que sea una estructura fija para que de esa manera se pueda distribuir en- uniformemente por las puntas que vayan situadas en la Tierra. Entonces digamos ahí, miren, ya la ubicaron, le agregan greda, se me ha olvidado eso. La greda es para que no se escape la pólvora y para que se le pueda dar como una especie de hermetismo al molde que garantice así una fijación absoluta, ¿sí? Entonces, al estar hermético, pues se prevé que no haya fisuras, que no haya escape o salidas del material que se va a usar allí en la soldadura exotérmica. Entonces, se abre el molde. Como les indiqué, el molde tiene una abertura cilíndrica donde se va a ingresar la pólvora, ¿sí? No se puede ingresar un nivel excesivo de pólvora, no, se tiene ahí unas medidas, como pueden apreciar. Ellos usan ese tarrito y ese tarrito ya tiene una medida específica, que es lo que indica el fabricante, con el fin de que la soldadura no exceda su límite de explosión y no pueda afectar a los usuarios que allí están ejecutando esa acción. ¿Listo? Entonces ahí ya agregaron la solda específica, ahí prendieron con un briquet, ¿sí? Con una fosforera y entonces él prende, ¿sí? Ahí prende como si fuese un volador, el que sale en Navidad. Y pues ya al prender, él tan pronto consuma la pólvora, ya culmina su acción de fundición, ¿listo? Cosas a tener en cuenta, como está el nivel de fusión del metal, o sea, del cobre, pues la temperatura que tiene en ese momento es muy alta. Por eso se puede apreciar que en esa junta el nivel de intensidad del cobre es naranja, ¿sí? Lo que está indicando es que su temperatura es máxima. ¿Qué temperatura tiene el cobre en fusión? Ya les indico, la temperatura del cobre es de 1085 grados Celsius, ¿listo? Entonces lo que está indicando ahí es que en ese punto, cuando hubo esa intensidad
cuando hubo esa intensidad de la tonalidad del cobre, alcanzó la temperatura de 1085 grados Celsius, ¿sí? Entonces, pues obviamente tocar eso, pues abarcaría que uno se queme automáticamente, ¿sí? O sea, el solo hecho de estar ahí alrededor, por el nivel de radiación térmica, ya genera incomodidad, porque ya está alterando la piel y demás por los niveles de temperatura que puede soportar la piel, ¿sí? Entonces ahora imagínense tocarlo, pues implica que se pueda dañar físicamente la mano o el elemento de la parte del cuerpo del ser humano que pueda estar en contacto. ¿Listo? Entonces miren que este tema del sistema de puesta a tierra es muy importante. No solamente desde la conexión de los electrodos o desde las abrazaderas, sino también desde la malla de puesta a tierra que vemos con soldadura exotérmica. Entonces, este tema lo tocaremos cuando culminemos diseños de instalaciones eléctricas y apliquemos normativa RETI y NTC 2050 para que identifiquemos qué sistema de puesta a tierra sería acorde para esos diseños que se realizaron. ¿Listo? Y de esa manera ustedes pueden tomar un ejemplo o una base para que puedan aplicar futuros diseños de sistemas de puesta a tierra en los diseños que en algún momento hagan en instalaciones eléctricas. ¿Listo? Recordemos que esto no se aplica solamente en instalaciones residenciales, comerciales e industriales, sino en muchos otros tipos de instalaciones, como de pronto una que está en gran auge actualmente y es la de instalaciones de paneles solares, ¿sí? Ahorita está en gran auge el tema de instalar paneles solares y todo el mundo instala paneles solares por allí, paneles solares por acá, pero pues como buenos técnicos, tecnólogos o profesionales en electricidad, pues debemos darnos cuenta que no solamente es el tema de instalar, sino también de prever esos tres actores que en algún momento mencionamos, que es el usuario, ¿sí? La instalación eléctrica y eh, los aparatos que allí estén conectados, ¿listo? Y para eso es importante el sistema de puesta a tierra. Se lo digo por experiencia propia porque he visto casos en los que realizan instalaciones de paneles solares, pero no les meten sistema de puesta a tierra. Entonces, pues se condiciona a los equipos o a sus tres actores en sí a que en alguna falla eléctrica pues se puedan alterar. Bueno, aquí ya ahondan un poco en el tema de la conformidad del producto. Ya habíamos mencionado un poco sobre ese tema. Para cumplir con la conformidad, pues esto recuerden que a la hora de realizar un diseño de instalaciones eléctricas son planos similares. Esto lo debe soportar un personal calificado, ¿sí? Un ingeniero, un tecnólogo, un técnico, porque pues este debe firmar, este debe diligenciar un acta y a su vez debe ingresar sus datos personales que permitan al inspector o al órgano regulador verificar la validez y la capacidad que tienes dicho profesional a la hora de implementarlo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ellos van a verificar sus datos personales, van a verificar si usted tiene matrícula profesional, porque pues recuerden que esto no lo puede realizar, o sea, lo puede realizar cualquier persona que tenga los conocimientos, pero a la hora de radicar hacia un operador de red, pues debe ser certificado, ¿listo? Entonces, pues es muy importante. Cuando se hace un dictamen de inspección, es cuando viene un perito o un inspector, valga la redundancia, a identificar que todo lo que hemos realizado o hemos diseñado pues cumple con la normativa. Entonces, que cumple con NTC 2050, que cumple con RETILAB, que cumple con RETI según el diseño que se esté efectuando. Entonces, un ejemplo, digamos, yo voy a realizar una comitiva para una casa, entonces es una casa que tuvo una ampliación, se le pusieron dos pisos más, por lo tanto la carga se aumentó, entonces tenía solo un contador, entonces, y tenía línea monofásica, entonces se pidieron dos contadores más, o sea, va a quedar con una caja de tres contadores, ya sea horizontal o vertical, ¿sí? Y pues se va a usar línea trifásica, se le va a meter línea trifásica, entonces pues
está mi técnico, realiza la cometida, instala el encauchetado, pone las conduletas, pone la tubería, eh, manda el cable, ¿sí? Genera la abertura en la pared, incrusta la caja, ¿sí? Eh, ingresa el, el encauchetado que viene desde el poste, pone el sistema de puesta a tierra, pone una varilla, cobre, ¿sí? Y pues resulta que eh, a la hora de venir el inspector, pues lo que va a verificar es eso, pues que uno, que la varilla que incrustó, pues esté conforme a la normativa, que la abrazadera que usó también esté conforme a la normativa, que la profundidad que usó esté conforme a la normativa, que el alambre nudo trenzado que usó esté conforme a la normativa, que el tablero que usó para insertar los medidores sea homologado, ¿sí? Que tenga las certificaciones SIDET, que esté validado por RETIER, ¿sí? Que sea conforme, ¿sí? Que lo- eh, las conexiones internas que va a llevar dicho tablero sean acordes a la normativa, ¿sí? Que tenga el código de colores, que identifique las conexiones, que las rotule, ¿sí? Todo este tipo de cosas, que el breaker, ¿sí? El breaker que cumpla la normativa según la carga que se va a utilizar. Se dan casos en los que pronto no sé, se necesita un breaker de 50 amperios y meten una de 30, ¿sí? Que por ahorrar costos, bueno, cosas de ese estilo, entonces pues por normativa, entonces va a llegar el inspector y va a poner ahí no conformidad, ¿sí? Entonces la idea de ese espacio es lograr de una u otra forma que se cumpla con todos esos requisitos que va a llegar el inspector a verificar. Y cuando el inspector verifique que hay cero no conformidades, pues de esa manera él puede dar la validez, regala la firma de validez de que la instalación cumple con la normativa y ahí sí se pueden solicitar los medidores. Los medidores ante el operador de red los traerá en 2 o 3 días hábiles, bueno, según la disponibilidad. Instalan, ponen sellitos y listo, nuestra instalación de acometida está completamente legalizada. Entonces digamos que eso es lo que se pretende cuando se hace una inspección, ¿sí? Digamos que para ese ejemplo puntual, que es la instalación de una cometida, pero pues también puede pasar a nivel interior, cuando se va a verificar una instalación eléctrica de interior, o que se va a verificar un exterior, o de alumbrado público, ¿sí? O de estos de sistemas de puesta a tierra, todo eso, ¿listo? Digamos que es como a grosso modo lo que nos brinda esta guía, ¿listo? La siguiente guía profundiza un poco más en el uso del RETI y el RETILAB, ¿sí? De la NTC 2050 y similares. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues aquí ya nos indican en detalle, bueno, qué nos indican estas normativas. Entonces nos hablan de los conductores, entonces qué tipos de alambres y cables encontramos, ¿sí? Sus niveles, ¿sí? Su grosor, en qué varía que usted use un cable o use un alambre, ¿sí? Que cuál genera mayor conducción, ¿sí? Que por el tema de campo eléctrico, campo magnético, ¿sí? Que se genere por allí, algún efecto corona, ¿sí? Eso es lo que nos detalla en la normativa relacionada a conductores, ¿sí? Qué tipos de conductores encontramos, que los AWG, que los THWN, ¿sí? Que los trenzados en cobre, que los trenzados en aluminio, que los que tienen apantallamiento, como los cables coaxiales, ¿sí? Que varía cada uno de estos conductores, ¿sí? Eso es lo que nos indica allí la normativa. Nos muestran unas tablas donde nos indican los niveles que soportan en tensión, en corriente, en temperatura, según el uso que se le vaya a dar, la carga que puede soportar, ¿sí? Recordemos que esto es muy importante porque a la hora de realizar diseños de instalaciones eléctricas debemos garantizar la prevalencia de esos tres factores que indicamos con antelación. Por tal motivo es de vital importancia que esto se cumpla.
se podría decir que estrictamente, para que se garantice la vida útil de los mismos. Un ejemplo claro, digamos, es un cambio que se hace actualmente es cuando se instalaba eh, conductores en zonas donde había alta flujo de personas, pues uno instalaba un conductor normal, ¿sí? Un conductor, digamos, de cobre, un alambre de cobre número 12, generalmente el que se usa para sector residencial, o número 10, de pronto un poquito la carga es más alta a nivel industrial o comercial, más como comercial, por lo que hay alta afluencia de usuarios. Pero entonces digamos que entre los análisis que se realizaban se dan cuenta que de pronto en un caso de que hubiese un corto y se generara un incendio similares, pues al haber tanta afluencia de usuarios se podría eh, generar daños a los mismos, ¿sí? Entonces a raíz de esto, la normativa ha cambiado un poco y ahora para ese tipo de zonas en las que hay alta afluencia de usuarios, se deben usar conductores libres de halógenos. ¿Sí? Entonces, los libres de halógenos lo que nos indican es que va a tomarles un tiempo mayor para que estos se incendien en caso que haya una falla eléctrica que genere llama, ¿sí? Que genere un incendio. Entonces, este tipo de conductores pues les va a tomar un poco más de tiempo, o sea, un tiempo más prolongado para incendiarse, o sea, se diría vulgarmente va a aguantar más. ¿Sí? Digamos, son cositas que uno empieza a reconocer ya en el bagaje a la hora de generar diseños, ¿sí? Según las cargas, según los niveles de tensión, según la afluencia de personas. Y de esta manera uno garantiza que nuestra instalación eléctrica pues va a cumplir con todo. ¿Listo? Entonces, eso por ese lado, el tema de las canalizaciones, recordemos que las canalizaciones son las mismas tuberías, pero entonces que hay varios tipos de tuberías, hay tuberías metálicas, unas que les llaman, eh, se me fue el nombre, MT, tubería MT, tuberías, tuberías galvanizadas, ¿sí? Tuberías en PVC, que son las de plástico. ¿Qué otros tipos de tuberías encontramos? Ya pues como estamos hablando de canalización, estamos hablando de esas tuberías rectangulares, ¿sí? O canaletas, se le conoce comúnmente. Y esas canaletas las encontramos metálicas o las encontramos plásticas, ¿sí? Entonces, ¿dónde usamos ese tipo de canalizaciones? Pues según el criterio del diseño, ¿sí? Entonces, digamos, tú puedes usar una canalización de ese tipo metálico o plástico de pronto en una zona de oficinas, ¿sí? Donde de pronto tienes un espacio y requieres una oficina, que requieres módulos de oficinas, o sea, muchas oficinas pequeñitas. Entonces, es bueno ese tipo de canalizaciones de tipo metálico o PVC con el fin de pues generar esa distribución de los ramales eléctricos de una manera más rápida sin afectar la estructura del sitio, o sea, sin necesidad de romper paredes, romper techos o romper el piso, no es necesario, simplemente como va de aplique, o sea, va externo, se pondrían ahí aledañas y de esa manera pues uno puede eh, generar los alambrados más rápidos, alambrados eléctricos de voz y datos, ¿sí? Eso es lo importante. Bien, entonces ahí nos indican pues qué tipo de tubos podemos usar, es metálicos, no metálicos, según la necesidad, cuántos conductores puedo yo ingresar en un tubo. Digamos que anteriormente metían 5 o 6 cables, ¿sí? Alambres número 12 en una tubería 3 cuartos, ¿sí? Pero esto con el tiempo ha venido cambiando porque por el tema de fallas, ¿sí? Por el tema de cortocircuitos y demás, pues se generan incendios, ¿sí? Entonces al haber un cúmulo de conductores, recordemos que como son transportadores de energía, ellos generan una radiación exotérmica. ¿Qué quiere decir eso? O sea, se calienta, ¿sí? Ellos se calienta. Entonces, si se calienta un conductor en un tubo, pues el espacio circundante lo ventila.
Pero si tenemos 6 conductores en ese mismo tubo, pues simplemente ese espacio donde puede ventilarse ya es mínimo nulo. Entonces, ¿qué pasa? Que eso se va a calentar hasta un punto en el que pueda generar afectaciones al material. ¿A qué material? Al aislante del conductor o al tubo en sí. Recordemos que en tubería, digamos, si nos metemos desde la tubería PVC, hay tipo liviana, liviana, semiliviana, semipesada y pesada, ¿sí? Entonces digamos que pesada es cuando soportan cargas, como por ejemplo cuando se incrusta la tubería en techo, ¿sí? En placas que se van a fundir y demás. Y la semiliviana y liviana, semiliviana es cuando va incrustada de pronto en paredes, ¿sí? Y la liviana es cuando de pronto es de aplique, o sea, que es de sobreponer, o sea, que va por fuera. ¿Listo? Entonces, si de pronto la persona no sabe ese tema y usa una tubería liviana y va a meter esos 6 conductores y de pronto la mete dentro de una placa, pues a la hora de fundir la placa, esta misma fractura el tubo. Y si a eso se le suma que tiene muchos conductores por allí, y si a eso se le suma que pronto hubo un cortocircuito, entonces al haber un corto, recordemos que hay un máximo de corriente, entonces se genera esa radiación exotérmica amplia, derivando así un incendio. Sí, se puede presentar un incendio o la fundición de esos conductores y pues puede prolongar el corto. Entonces es allí donde radica la importancia de reconocer el buen uso de las canalizaciones según la normativa que allí nos compete. ¿Listo? Se habla también pues de las conexiones, que son las cajas, las condoletas. Recordemos que hay cajas metálicas, hay cajas plásticas y pues de estas también varía si son semipesadas, pesadas y livianas. Eso también varía. Eh, ¿Qué tipos de cajas encontramos? Encontramos octagonales, encontramos las famosas 2400 y las 5800, que las 2400 son como esas cajas cuadradas, las 5800 son esas que son angosticas, que son las que usamos para interruptores. Las octagonales las usamos para luminarias y las cuadradas para conexiones. Eh, Entre otras, hay unas cajas que son cuadradas y son más profundas, que son cuando tenemos espacio para zonas de derivaciones de líneas, o las que llamamos cajas de paso, ¿sí? Cajas de paso, donde de pronto son muchas líneas o llegan mucha tubería a un punto de bifurcación. Entonces, en este punto, pues como toca derivar altamente, toca poner una caja un poco más robusta, más grande, donde podamos realizar ese tipo de derivaciones, ¿sí? Eh, las derivaciones, recordemos que las hacemos. Anteriormente se hacía cuando se trenzaban se unían uno o varios conductores, pero digamos que ahorita se usan el tema de los conectores. Entonces simplemente une dos líneas, puede que las trense o puede que simplemente con colocar el conector, pues ya queden fijas en un punto. Profundizando más, ustedes podrán encontrar todos los tipos de elementos que allí aparecen en instalaciones eléctricas, como tomas, qué tipos de tomas encontramos, bifásicas, trifásicas, monofásicas, tomas de 220, tomas de 110, tomas hospitalarias, tomas con polo, tomas sin polo, ¿sí? Todos eso los vamos a encontrar allí. Encontraremos también todo lo relacionado a luminarias, tableros, que son los sitios donde van a ir las protecciones eléctricas, entonces qué tipo de interruptor termomagnético debe usar según la carga, ¿sí? Que si de pronto tengo la carga de una ducha eléctrica y la carga de iluminación y de pronto las tengo en el mismo circuito, en el mismo ramal, pues a la hora de prender la ducha, los niveles de iluminación se reducen un poco por el tema de que es un circuito que está compartido.
Entonces que aquí lo importante es que este tipo de circuitos empiece a generar independencia para que cumpla la normativa y que a su vez garantice la vida útil de la instalación eléctrica, ¿listo? ¿Qué tipos de elementos se puede conectar? Los motores. Recordemos que cuando se conecta un motor a una red eléctrica se pueden generar energía reactiva, ¿sí? Y que esa energía reactiva que uno puede generar en una zona, en un espacio, en un sitio, tiene un límite, ¿sí? Porque es una energía que se pierde y los operadores de red tienen unas penalizaciones cuando se genera cierta cantidad de energía reactiva, ¿listo? De potencia reactiva. Luego hablamos de niveles de iluminación, pues eso lo vamos a profundizar un poco cuando hagamos diseños eléctricos y ya luego hablamos de las reglas de oro que se tienen en instalaciones eléctricas, ¿listo? Ya aquí hablamos un poco de cuadros de carga, que esto sí lo vamos a ver nosotros después de que hagamos nuestros diseños de iluminación. La idea es que vamos a hacer un plano arquitectónico donde le vamos a meter todos los elementos eléctricos, vamos a realizar las conexiones y luego que realicemos esas conexiones, ahí sí nosotros podemos empezar a realizar los cuadros de carga, ¿sí? De que según los elementos que se tengan en cada zona, vamos a generar los cuadros de carga para que podamos generar la distribución de los ramales eléctricos. ¿Qué quiere decir esto? Que pues cada ramal eléctrico va a tener cierto tipo de zonas, cierto tipo de espacios o cierto tipo de conexiones con el fin de garantizar la vida útil del mismo, ¿sí? O sea, que no todo vaya en un solo ramal, sino que existan varios ramales que puedan acobijar las cargas de ese sitio. Ejemplo, un ramal solo para la ducha, un ramal para luminarias, un ramal para tomas, pero de pronto tomas de zonas comunes, que un ramal para las habitaciones, que un ramal para cocina, ¿sí? Que un ramal para zona de lavandería, que un ramal para el garaje, ¿sí? Ese tipo de cosas es lo que vamos a ver aquí. Eh, Nos hablan también sobre los cuadros de cargas, de hecho esa tabla está en uno de los anexos que tienen ustedes, entonces digamos que eso es lo importante. Ya por último hablan sobre los tableros, sobre los planos, y cómo se ubican los diseños que realicemos nosotros en los planos. Ahorita en el siguiente video profundizaré un poco en ese tema. Según el operador de red, este tipo de planimetría cambia, ¿sí? Ellos tienen unos formatos especiales, entonces eso se debe verificar. Se asume que debe ser una notación estándar, simplemente cambian, es como un tema de la simbología, los logos y demás, pero pues se asume que es una notación estándar en un formato. ¿Listo? Entonces, este que aparece aquí en pantalla es el de ESA, cómo debe ir conformado el rótulo de ESA. Ahora aquí lo que estamos viendo es un diagrama unifilar y un multifamiliar. Entonces, el unifilar es, como su nombre lo indica, un solo hilo, ¿sí? Aquí lo que estamos viendo es que en este diagrama está el centro de generación, bueno, el, el tablero de distribución, perdón, donde está el medidor. Luego de ahí vamos al tablero de distribución interna, ¿sí? Luego la protección que tiene ese tablero y luego como empezamos ahí a derivar según las líneas que llevemos. Aquí dice que tiene varias líneas, ya vamos a ver con el tiempo qué representa cada simbología. Aquí dice que tiene tres líneas, tiene una línea con un puntico y una línea T. O sea que lo que nos está diciendo es que tiene tres líneas vivas, o tiene tres fases. Tiene tres fases, tiene este de acá se representa el neutro, tiene un neutro y tiene tierra. ¿Sí? Entonces lo que nos está indicando allí. Entonces, viene el tablero donde está el contador, ¿sí? Entonces nos dice que viene en un calibre 8 de tipo THHN, ¿sí? Donde vienen tres líneas, tres fases, un neutro y un sistema de puesta a tierra. ¿Listo? Entonces de aquí viene al tablero. En este tablero es, eh, perdón, este no es, no, sí, sí, o sea, viene desde acá con el tablero, aquí viene el breaker de distribución, viene un breaker a la entrada y un breaker a la salida, vienen las mismas líneas, viene el mismo calibre de las líneas,
Este es el diámetro de la tubería, dicen que es tipo IMC, que es la tipo galvanizada de 11 cuartos de pulgada. Luego viene otro, otro breaker 3x50, que es lo que le llaman la famosa pacha, que es como tres tacos unidos, tres interruptores termomagnéticos, tacos. Tacos es la jerga común, pero pues eh, coloquialmente se dice es interruptor termomagnético. Entonces aquí viene ese breaker, interruptor termomagnético triple, que soporta cargas de hasta de 50 amperes. ¿Listo? Y desde aquí ya empezamos a distribuir a los ramales. Entonces en este tablero de distribución vemos que cada ramal representa, estos no se han usado, por eso se les denomina reserva, que son espacios en los que no va a tener aquí ningún ramal. Aquí sí vamos a usar tres ramales en el que vamos a usar como protección, eh, interruptores termomagnéticos de 20 amperios, porque pues las cargas que vamos a llevar no son muchas, entonces digamos que para ese caso usamos tubería IMC, que es la que les dije, la tubería galvanizada. Eh, y pues en esa tubería van a ir tres líneas de calibre número 12 THHN, ¿sí? Donde una es fase, la otra es neutro, la otra es tierra, y esto va a alimentar tomas en una proporción similar. Usando la misma protección van a ir las mismas tres líneas, pero entonces se van a alimentar luminarias. Y aquí donde van a ir más líneas de conexión, si ven que incrementa el diámetro de la tubería, pasó de media a tres cuartos. Y a su vez también como lleva más, conductores, lleva más protección. Les tiene una pacha de 3x20, que nos indica que tiene tres ramales de fase, perdón, tres líneas fase, un neutro y una tierra. Y esto va para aire acondicionado. ¿Listo? También es lo importante de empezar a reconocer este tipo de diagramas. Eh, yo creería que hasta aquí podría quedarse esta sesión. Ya en la siguiente sesión hablaremos un poquito más sobre qué contenidos debe tener un plano y empezaremos a diseñar un plano eléctrico. ¿Listo? Este primer acercamiento al plano, será general, o sea, será un diseño de plano arquitectónico donde vamos a aprender a usar AutoCAD, cómo hacer el tema de los muros, las paredes, todo ese tipo de cosas, crear cada una de las conexiones requeridas y pues a su vez empezar a ubicarle de pronto elementos eléctricos que usamos habitualmente como tomas, interruptores, luminarias y demás, para empezar a hacer un breve esquema de una instalación eléctrica. Posteriormente, para la siguiente semana, ya se tendrá, un video donde se profundizará más en el diseño de instalaciones eléctricas, se harán las técnicas para realizar diseños más rápido, ¿sí? Y se empezará a implementar la aplicación de la norma, ¿sí? Que verificar qué distancia hay de entre una toma a otra toma, ¿sí? Que los niveles de conductores, que según el nivel de conductores, la variación del calibre del tubo, ¿sí? Que qué nivel de protección puedo tener, ¿sí? Y también haremos cuadros de carga, ¿listo? Para la siguiente semana. Bueno, entonces, no siendo más, agradezco mucho su atención a esta sesión y nos, discutiremos en una próxima oportunidad.